Evangelio de hoy, segundo sábado de Cuaresma. Primera lectura. Arrojará a lo hondo del mar nuestros delitos. Del libro del profeta Miqueas. Señor, Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu heredad que vive solitario entre malezas y matorrales silvestres. Pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como desde el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta,
porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Un saludo a ustedes, hermanos en Jesús, que escuchan el Evangelio de hoy en el canal Gracia TV. Hoy es el segundo sábado de Cuaresma y el tema es la misericordia de Dios ante el pecador arrepentido. En la primera lectura, el profeta Miqueas ora a Dios, pidiéndole misericordia para el pueblo de Israel, recordando cuando ellos vivían mejores tiempos, después de salir de Egipto y presenciaban milagros. Miqueas ora a Dios en la confianza de que Dios es compasivo y que perdonará al pueblo de Israel cuando aplaste sus delitos con sus pies. Esta es la misericordia que Dios Padre ha tenido con Israel y con todo el mundo por medio de Jesús, al derrotar al demonio y expiar nuestros pecados. Y es la misericordia que podemos ver tan claramente en la parábola del Hijo Pródigo, probablemente la parábola más conocida o más famosa de Jesús. Al principio de la misma, se nos comenta que los fariseos y escribas criticaban a Jesús porque los publicanos y pecadores se acercaban a él para escucharlo, y Jesús no los rechazaba, sino que incluso comía con ellos. Podemos notar que Jesús dijo la parábola como respuesta a esa situación, para mostrar la actitud de cada quien en los personajes. La parábola nos ayuda a entender a los personajes de la vida real, y también al revés, los personajes de la vida real nos ayudan a entender la parábola. ¿Qué personaje representa a Jesús en la parábola? Hay muchas maneras de analizarla, y probablemente varias son válidas, pero una de ellas es esta. Jesús, que recibía a los pecadores y comía con ellos, es representado por el Padre, que recibió y organizó un banquete a ese hijo que había vivido en el pecado. Los pecadores que se acercan a Jesús podemos ser todos nosotros, cuando nos esforzamos por ser mejores y estar cerca de Él. Entonces encontramos que Jesús nos recibe y hasta come con nosotros. El que Jesús coma con los pecadores simboliza el gozo de la comunión con Dios, sea espiritual en la oración o bien la más importante, cuando uno está confesado de los pecados graves, que es la comunión sacramental en la misa. Comer la Eucaristía. La Eucaristía es ese banquete de la parábola en el contexto de una fiesta, que es la misa. ¿Qué personaje representa a los fariseos y escribas, que estaban criticando a Jesús por recibir a los pecadores que se acercaban a Él? Claramente es el hijo mayor, que aparentaba ser bueno al estar metido en la casa del Padre y, según sus palabras, no haberlo desobedecido jamás. En realidad, es fácil concluir que ese hijo no era verdaderamente obediente, porque así como los fariseos aparentaban seguir la ley, que son los mandatos de Dios, en realidad no lo hacían bien. Jesús en una ocasión les dijo: cuelan el mosquito y se tragan el camello. Es decir, ponían mucho cuidado en cumplir lo pequeño, pero manipulaban la ley para no cumplirla en lo más importante.
Así actúan algunas personas malintencionadas. Pretenden ganar la confianza o amistad de los demás mediante pequeños detalles, halagos, pequeños favores, llamadas por teléfono, etc., para después obtener grandes favores y salir ganando. El amor es diferente porque no busca el bien de uno mismo, sino el bien del otro. El hijo mayor estaba en la casa del padre, pero no por amor al padre, sino para sacar provecho quizá de las comodidades de allí. Tenía mucho apego por lo material, tenía quizá la mirada en la herencia, quería ser el más importante, le gustaba considerarse el justo. Sin embargo, no tenía misericordia, porque no amaba a su padre ni a su hermano. No compartía los sentimientos de su padre. Sin embargo, es difícil ser una persona egoísta y vivir en la presencia de Dios. Aquel hijo no soportó ver la misericordia del padre hacia el hijo que había pecado, y al final de la parábola, el hijo arrepentido terminó dentro de la casa del padre, vestido con la ropa lujosa y en la fiesta, mientras que el hijo mayor terminó fuera de la casa del padre y no quería entrar. Esa casa simboliza el cielo. El padre no expulsó ni a uno ni al otro. Uno se fue para vivir en el pecado y terminó en terribles condiciones. El otro se fue porque no pudo tolerar que el hijo menor fuese perdonado y regresado a la dignidad de hijo en una fiesta. De manera que esta parábola está tan llena de enseñanzas que podemos meditarla frecuentemente y fijarnos en los diversos aspectos de ella. Es posible que vivamos nosotros en la casa del Padre, solo externamente y no verdaderamente. Que seamos cristianos católicos por inercia, porque ahí nacimos, porque hay ventajas sociales o materiales. Si hemos dejado de amar a Dios y al prójimo, aunque estemos cerca de los bienes divinos, no los degustaremos. Si seguimos por ese camino, la prueba llegará tarde o temprano y por nuestra falta de amor acabaremos por abandonar la casa del Padre, como el hijo mayor. Por otra parte, si la seducción del mundo fuera de la casa del Padre nos ha hecho abandonarla, reconozcamos la pobreza en la que hemos caído, porque aquello que parecía tan atractivo para el hijo menor, paulatinamente fue perdiendo atractivo conforme el tiempo fue avanzando, hasta terminar en la pobreza y esclavitud más terribles, en la insatisfacción más aguda. El demonio, que sabe cuánto valoramos los creyentes las cosas de Dios, nos seduce con los bienes más atractivos que puede ofrecer, solo cuando aún estamos con Dios, llenos de riquezas. Si caemos, nos va quitando muy rápidamente esas riquezas divinas, como el hijo que derrochó su herencia. Nos las quita a cambio de lo que ofrece, y cuando ya no tenemos nada, nos va dando menos de sus bienes, hasta que nos pone al servicio de su reino en la total esclavitud y sin retribución. Si estamos perdiendo nuestras riquezas divinas, podemos detener el camino y volvernos a Dios, donde tendremos que caminar de vuelta a su casa, pero al llegar recobraremos todo lo que habíamos perdido, y quizá tengamos incluso más, porque regresaremos a participar de aquella fiesta. Pedimos a Dios que en este tiempo de Cuaresma nos ayude a amarle y amar al prójimo auténticamente, que también nos ayude a librarnos de la esclavitud del pecado, a decir, me levantaré y volveré a la casa de mi Padre, a participar de la confesión y de la comunión en la misa, para gozar de sus riquezas en su casa. Amén. Hermanos, como siempre, les pedimos su apoyo poniendo me gusta, suscribiéndose, compartiendo este video y viendo los demás que subiremos diariamente. Dios les bendiga, hasta mañana.